El seguimiento de posiciones puede ser bastante caro y desde que Google eliminó el parámetro num igual a 100, es poco probable que mejore en los próximos meses. Y en total, hay dos formas diferentes de rastrear palabras clave de manera eficiente y también rentable. O bien activa la exportación masiva de datos y usa BigQuery, o directamente la API de Google Search Console y crear la lógica necesaria para obtener métricas de rendimiento y demás. Pero como ves, solo lo tenemos a nivel país y digamos que quieres rastrear palabras clave según la ciudad. Entonces, hay dos opciones nuevamente. Puedes comprar una herramienta cara o usar directamente una API que combine eso, con una automatización sencilla como esta. Pero primero veamos el panel y cómo se ve. Y primero que nada, este panel está hecho en Looker Studio y ahora mismo está conectado a una hoja de Google que contiene los datos del ranking. Pero también sería posible conectar este panel con un servidor SQL, o mejor aún, directamente con BigQuery. Este panel tiene dos páginas diferentes, Rankings y Palabras clave. La página de Rankings ofrece un análisis general de las posiciones y la página de Palabras clave te permite profundizar según la palabra clave o también a nivel de página. A continuación, también tenemos diferentes filtros para reducir los datos. Como ejemplo, podemos establecer el dominio, porque este flujo de trabajo o, en general, este panel puede manejar múltiples dominios. Además, los filtros por supuesto, la ubicación, un filtro por rango de fechas y un filtro específico para la palabra clave, así como para la URL de ranking, donde también puedes configurar si quieres buscar una palabra clave específica o solo palabras clave que contengan una subcadena específica o expresiones regulares. Y así sucesivamente. Y todos estos filtros aquí también son a nivel de informe. Eso significa que cuando empiezo a aplicar un filtro, se aplicará directamente a todo el informe. Y también puedo mostrarte un ejemplo directamente. Digamos que quiero analizar las clasificaciones de este dominio específico. Entonces y si cambio a la pestaña de palabras clave, podemos ver que los filtros se mantienen, lo cual es genial porque así también puedes saltar entre diferentes páginas. Digamos que aquí añado otro filtro para la ubicación. También puedo volver a la Lab Average Ranking Además de los filtros, claro que tenemos algunos KPIs para las URLs únicas que están posicionándose para palabras clave específicas, el total de palabras clave rastreadas y también la posición promedio de todas las palabras clave, tanto en escritorio como en móvil. Digamos que quiero analizar una palabra clave específica, entonces podría poner aquí, por ejemplo, SEO, herramientas, pulsa Enter. Y para hacerlo más específico, también vamos a aplicar un filtro para los últimos 7 días. Ahora, como todas las tablas y también la visualización del ranking de Greer. Los grupos se actualizan, lo que me permite entender el movimiento y la posición según el dispositivo, así como la fecha. Así puedo ver directamente si el ranking sube o baja. Y si quiero ver una vista filtrada específica para un dispositivo, también puedo verla aquí. En la parte inferior, dos tablas diferentes, una para escritorio y otra para móvil, con la fecha más reciente disponible. En la parte superior. Y todo eso está muy bien si quiero entender el rendimiento general. Pero digamos que quiero ver si logré mejorar el ranking en el último periodo, que en este caso serían 14 días porque seleccionaste 7. Pero compararemos los 7 días con los 7 días anteriores a esos. Y para eso podemos usar la página de palabras clave. Y aquí podemos ver directamente la posición inicial y la posición tanto para móvil como para escritorio. Como el delta, que en este caso sería que la posición inicial era 7 y bajamos a la posición 52, lo que significa que perdimos en total 45 posiciones. Por otro lado, en escritorio, estábamos al inicio del periodo en la posición y en la última fecha disponible, que es aquí el último día de octubre, alcanzamos la posición 26, lo que en este caso hubo una mejora positiva de 37 posiciones para entender el movimiento del posicionamiento de palabras clave a lo largo del tiempo. Entonces, basándonos en los 14 días, aquí también tenemos un gráfico de series temporales que muestra 4 diferentes líneas, 2 para escritorio y 2 para móvil, y por supuesto ambos periodos, para que podamos ver directamente cómo están funcionando estas páginas para las palabras clave específicas. Digamos que intentas posicionar más palabras clave en diferentes ubicaciones para uno de tus dominios. Y también podrías quitar el filtro aquí y eliminar el filtro de ubicación. Y ahora podemos ver directamente en esta tabla según el color de las filas. Así que el rojo significa obviamente que es una tendencia negativa. Entonces, el delta es negativo y una fila verde indica una tendencia positiva. En caso de que quiera identificar directamente todas las páginas, o dicho de otro modo, las palabras clave donde hay una tendencia negativa, entonces también podría filtrar por la delta.
Entonces, en este caso sería positivo, pero queremos tener los valores negativos. Y ahora tenemos una tabla donde podemos ver todas las palabras clave basándonos en los últimos 14 días con pérdida de posiciones. Veamos el flujo de trabajo que se usa para obtener todos los datos de este panel. Es esta. Así como cómo se ve la hoja de Google para almacenar los datos de ranking, así como los datos de las palabras clave que quieres rastrear. Y empezaremos con esta. Podemos ver que tenemos el dominio. Como dije, es posible seguir el rendimiento de una palabra clave en todos los dominios que quieras. Luego, obviamente también tenemos una columna de palabras clave. Estas son las palabras clave que quieres rastrear. Y también tenemos parámetros como profundidad máxima, país, ubicación, idioma, móvil y escritorio. Y también si el flujo de trabajo debe monitorear o no el posicionamiento de la palabra clave. Entonces, estos filtros son ante todo muy importantes para controlar costos, pero también son la razón por la que el flujo de trabajo puede rastrear clasificaciones según la ciudad. Empezaremos de izquierda a derecha y la columna de profundidad máxima es un valor que controla cuántos resultados se deben extraer ahora. En este caso, la profundidad máxima sería los 100 mejores resultados, lo que también significa que el flujo de trabajo consumirá, pero si solo quieres seguir el top 50, el top 20, el top 70 o incluso el top 200, así que depende completamente de ti. Puedes controlar directamente cuántas llamadas API debe hacer el flujo como máximo para una sola palabra clave. Después tenemos país, ubicación e idioma, que es bastante sencillo. Entonces, el país para el que quieres posicionar la palabra clave, así como la ubicación. Entonces, la ciudad en este caso, y también puedes configurar el idioma para obtener resultados SERP más específicos. Y luego tenemos la columna móvil, escritorio y también la activa. Digamos que quiero rastrear solo el rendimiento de una palabra clave para escritorio. Entonces simplemente podría hacer clic aquí en falso y entonces el flujo de trabajo no rastreará los resultados SERP basados en dispositivos móviles, lo cual es otro variable que puede afectar mucho el costo. Y si quieres detener el seguimiento de una palabra clave, simplemente puedes poner el valor aquí a falso, así que en este caso no rastrearía la palabra clave en en Google Search Console API, esto significa que el flujo de trabajo no gastará créditos en esta palabra clave. Dentro de la tabla de rankings no tenemos que hacer nada manualmente, porque estos datos se llenan automáticamente por el propio flujo de trabajo y para las columnas tenemos la fecha, dominio, palabra clave y posición. Entonces, ¿dónde se encontró tu dominio para esa palabra clave específica? ¿Y cuál página es? Así que también puedes ver la URL del ranking y las propiedades que se mencionaron antes, como el dispositivo, país o idioma. Para esto, podemos ver que debería obtener 3 elementos porque los demás están desactivados, a falso, lo que significa que si ejecuto el flujo de trabajo, tendremos datos para esta palabra clave, esta y también, y para eso activaré el flujo de trabajo manualmente. Pero también puedes añadir un disparador programado si quieres hacerlo a diario, semanal, quincenal o lo que tenga sentido para tu área. Entonces, hagamos clic en Ejecutar flujo de trabajo y podemos ver que se obtuvieron 3 elementos, Marvomatic, NOGN, Google Search Console, plantilla y plantilla de rastreador de posiciones de NOGN. Y como decidimos rastrear el ranking tanto para móvil como para escritorio, ambos subflujos. Se activará para fusionar los datos que contienen la posición de la palabra clave específica. Y después de eso, la fila se añadirá a la tabla de clasificaciones, que ahora debería estar en... Si bajamos, deberíamos poder ver los nuevos datos del dominio Marvomatic. Y digamos que queremos analizar estos datos directamente en el panel. Entonces simplemente podemos actualizar los datos y también restablecer el filtro. Y ahora también deberíamos poder seleccionar aquí el nuevo dominio, que es Marvomatic. Y como solo tenemos datos de un día, no podemos analizar mucho aquí. Pero si ejecutas este flujo de trabajo a diario o semanalmente, tendrás más datos. Network First Up. Entonces, ¿cuánto se te cuesta este flujo de trabajo? Y primero es importante mencionar que este flujo de trabajo también puede detenerse en una coincidencia, lo que significa que este flujo de trabajo recorrerá todas las páginas. Entonces, si la profundidad máxima es 100, recorrerá las primeras 10 páginas. Y digamos que ya encontró la palabra clave por la que estás posicionando en la tercera página. Entonces lo omitirá y empezará con la nueva palabra clave, lo que significa que ahorrará muchos créditos. Si ya estás posicionándote muy bien, en este caso se saltarían las últimas 7 páginas, lo que reduciría el costo en... Pero por supuesto depende de tu posición para la palabra clave específica. Y el costo también depende de varios parámetros. Primero, utiliza la API de Serper,
que puede obtener datos según la ubicación, que también es la razón por la que esta automatización puede obtener resultados de SERP basados en la ciudad y no tienen un modelo típico de suscripción y, en cambio, puedes comprar créditos. Por ejemplo, con $50 obtienes 50,000 créditos, lo que significa que puedes usar la API 50,000 veces. Y luego también tienen otro plan, el estándar y también el escalado. Y lo único que debes tener en cuenta es que los créditos solo son válidos por 6 meses, lo que significa que debes calcular de antemano cuántas palabras clave quieres rastrear y también con qué frecuencia para no perder créditos al final de este periodo. Y para el cálculo de costos he preparado algunos escenarios. Primero que nada, depende del plan que elijas. Si tienes un plan superior, pagas menos por cada llamada a la API, así que en caso de que elijas el plan más barato, que cuesta $50 por 50,000 créditos, entonces debes pagar 0.01 centavos por llamada a la API. Y cuanto más créditos compres, más barato será cada llamada a la API. Además, el flujo de trabajo también usa Google Sheets, que es gratis, y Looker Studio para la plantilla, que también es gratis. Así que lo único que tienes que pagar es Serper. Y para el cálculo tenemos diferentes escenarios y también variables que puedes mirexar. Entonces, digamos que quiero rastrear una palabra clave diariamente para móvil y escritorio y establecer la profundidad máxima en 100. Y compré el segundo plan, que es el plan estándar. Entonces tengo que pagar $4,50 por 10 palabras clave. Y obviamente por 100 palabras clave, $45 al mes. Pero como este trabajo también permite configurar estas variables, es posible reducir mucho el costo. Como ejemplo, podemos configurar el tipo de dispositivo, la profundidad máxima y también a través del flujo de trabajo. El propio disparador. Entonces, ¿con qué frecuencia quieres rastrear las palabras clave? ¿Diario, mensual, semanal? Lo que tú quieras. Configures aquí el disparador del horario. Entonces, este flujo de trabajo puede ser muy rentable. Por ejemplo, supongamos que quieres seguir la posición de una palabra clave semanalmente y estableces la profundidad en 50. Así que solo se rastrean las primeras 5 páginas. Luego solo tienes que pagar 30 centavos por 10 palabras clave o $3 por 100 palabras clave, lo cual es bastante bueno, porque si te suscribes a cualquier herramienta de seguimiento de posiciones, normalmente no permiten que puedas configurar estas variables, lo que hace que la mayoría de las veces también sean muy caras. En caso de que te interese aprender cómo funcionan estos flujos de trabajo en general y también cómo puedes construirlos, entonces siéntete libre de unirte a la comunidad ICO Society, que es gratuita, así que no tienes que pagar nada por ello. Y junto a eso también encontrarás otros flujos de trabajo para análisis de datos y SEO en general, que están aquí en flujos de trabajo y plantillas. Y si tienes alguna pregunta sobre el flujo de trabajo o el panel de control, entonces siéntete libre de dejar tus comentarios y nos vemos en el próximo video.